segunda recomendación de autocuidado es mantener la conexión con tu cuerpo. Nosotros como terapeutas muchas veces estamos muy identificados con nuestra mente, con nuestro intelecto y poco con nuestro cuerpo. Mi formación personal como terapeuta fueron 4 años y medio estudiando clases teóricas que lo único que tenían de cuerpo era simplemente algún movimiento para juntarse con un grupo. Una vez que hice mindfulness y creo que alguna vez que tuve que hacer alguna dramatización. El resto fueron clases teóricas, personas hablando, libros, ¿no? Todo lectura, todo intelectual. Y después, cuando vamos a la clínica y tenemos que acompañar a alguien, nos encontramos que nuestro cuerpo está ahí presente, nos trae sensaciones, nos trae experiencias, nos cansamos, se nos revuelve la panza, se nos carga la espalda, nos duele la cabeza. De repente el cuerpo que estaba en sombra entra en escena. Nosotros podemos incorporar nuestro cuerpo, mantener la conexión con él en los espacios de escucha. Nuestro cuerpo es nuestro aliado. La primera idea que queremos desarrollar al respecto es que nuestro cuerpo es nuestro aliado porque no es algo que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos un cuerpo. Cuando nosotros entramos en contacto con el cuerpo, entramos en contacto con nosotros mismos. Nosotros somos nuestro cuerpo en el sentido de un cuerpo animado espiritualmente, ¿no? De un cuerpo, un organismo, es decir, en la materialidad de este cuerpo se están expresando un montón de dimensiones que tienen que ver con la vida. Cuando yo entro en contacto con el cuerpo, puedo entrar en contacto con todas esas dimensiones, ¿no? Y esto muchas veces nos pasa. Estoy un poco triste, empiezo a contar lo que me pasa y de repente me largo a llorar, ¿no? Es como que de repente voy de la emoción al cuerpo y muchas veces voy del cuerpo a la emoción porque tengo de repente un gran dolor y tiene que ver tal vez con alguna experiencia emocional ahí que quedó atrapada. Desde la bioenergética entendemos que el cuerpo es expresión de la personalidad. Alexander Lowen, el desarrollador de la bioenergética, explica cómo cuerpo y mente son como dos caras de una misma moneda. Cuando yo registro mi cuerpo, entro en contacto con mi mente. Es decir, mis pensamientos, mis sentimientos y todo lo que se mueve dentro mío. La primera recomendación decíamos esto de darnos tiempo para escucharnos. Muchas veces nos cuesta entrar en contacto con nosotros y saber muy bien lo que sentimos. Cuando le prestamos atención a nuestro cuerpo es una muy buena forma de saber cómo nos sentimos, porque nuestras emociones son movimientos corporales. Siempre que yo siento algo, lo que estoy sintiendo es un movimiento del cuerpo. Cuando yo siento tristeza, me quedo sin energía. Cuando siento angustia, se oprime mi pecho. Cuando me siento preocupado, por ahí se frunce el ceño, o estoy nervioso y se revuelve la panza. Me siento muy responsable por algo y me empiezo a cargar, me empieza a pesar, o por el contrario, estoy entusiasmado, siento que la energía va hacia afuera, o alegre y se ilumina el rostro, o tengo miedo y me achico y me enfrío. Cuando le prestamos atención a nuestro cuerpo, vamos a poder amplificar muchísimo la conciencia de lo que nos va pasando emocionalmente. El contacto con el cuerpo es como esa vía de entrada a todas otras dimensiones de nuestro propio ser. Podríamos decir que nuestro cuerpo es como un termómetro de cómo estoy. Si yo mantengo la conexión con mi cuerpo, voy a tener mucha más conciencia, como esa brújula interior para saber cómo orientarme. El cuerpo constantemente me está dando información. Dice Stephen Porges, el desarrollador de la teoría polivagal, que el cuerpo es como un polígrafo. El funcionamiento del organismo es muy similar al de un polígrafo. El cuerpo responde sin parar a las personas y a los lugares. Hay que aprender más a interpretar las respuestas corporales. Debemos saber que, cuando no estamos a gusto, nuestro cuerpo tiene una razón para sentirse así y adaptarnos en consecuencia. El cuerpo todo el tiempo está tiqui, 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 tirando información valiosa que cuando nosotros la captamos nos va a permitir adaptarnos mejor al otro, pero también responder mejor a las necesidades que tenemos y a cuidarnos. Una tercer tema o aspecto, dimensión de este tema tiene que ver con que muchas veces es difícil conectar con el cuerpo porque cuando estamos escuchando a otra persona tendemos a dejar el cuerpo en segundo plano o en sombra, ¿no? Como esta Gestalt
en la cual le presto atención a la figura y el cuerpo quedó atrás. Eso muchas veces es así porque hay como una gran tradición en relación al respecto, ¿no? André Sassenfeld tiene un artículo que se llama El cuerpo y la dimensión no verbal en el psicoanálisis relacional. Y va contando cómo hay un montón de dichos, ¿no? Como esto de la abstinencia al terapeuta o el no hacer contacto, ¿no? Como muchas veces como por temor a involucrarse de más. O incluso a veces los dispositivos, ¿no? Estamos sentados uno frente a otro con cierta distancia. Hay toda una tradición que de alguna forma deja al cuerpo muy afuera. Y entonces nosotros tendemos a escuchar más con nuestra cabeza y con nuestra mente, o con nuestra razón, en realidad, que con todo nuestro organismo, que con todo nuestro ser. Se amplifica mucho la capacidad de captar al otro cuando estoy escuchando desde todo mi organismo, emocional, corporal, intelectualmente, que solo cuando estoy acá en la cabeza. Y además de que se amplifica y eso enriquece al otro, a mí también me aliviana, porque me ayuda a salir muchas veces de la cabeza. Como terapeutas muchas veces quedamos atrapados ahí en nuestros pensamientos, en tratar de analizar o en lo que me dijo el paciente y no nos abrimos a una escucha más integral. El hecho de que pasemos tanto tiempo sentados y quietos es algo que es muy desgastante. Porque además cuando nosotros estamos escuchando a otras personas, estamos en una situación que, como veníamos viendo, tiende a transmitirnos mensajes emocionales que nos cargan. Y cuando nosotros vamos cargándonos, eso significa que nuestro cuerpo se va tensando. Cuando yo recibo un mensaje emocional, cuando este polígrafo que es mi cuerpo capta señales, ¿no? Y hoy desde la neurociencia sabemos que el cerebro no distingue tanto, ¿sí? O hay una parte del cerebro que no distingue tanto o que responde de la misma forma cuando yo veo algo, a cuando yo hago algo o incluso cuando me cuentan algo, ¿no? Es como que hay partes del cerebro que se activan y se preparan para la acción, para responder, como si eso estuviese sucediendo de forma real. Entonces mi cuerpo energéticamente se carga, ¿no? Se cambia la química de mi cuerpo, se cambia la tensión muscular de mi cuerpo para responder emocionalmente ante situaciones de las que estamos hablando. Si yo esa carga corporal después no la descargo en algún cuerpo, de alguna forma, mi cuerpo queda cargado, mi cuerpo queda tenso. Muchas de las tensiones crónicas que nosotros tenemos tienen que ver con esta carga emocional no liberada. Y nosotros como terapeutas, y te invitaría a preguntarte vos si como terapeuta, ¿hay algún aspecto de tu cuerpo que suela cargarse? A veces a algunos les duele la cabeza, algunos tienen mucha tensión en el cuello, o cargan los hombros, o lo sienten más a nivel lumbar, o tal vez sienten la tensión más a nivel visceral, o la presión en el pecho y la dificultad de respirar. Cuando vamos cargándonos emocionalmente y no descargamos, nuestro cuerpo no se renueva y se empiezan a establecer tensiones crónicas. De nuevo, si yo esas tensiones, esos dolores, estos síntomas o estos lugares de carga los veo no como algo negativo, sino como un aliado, como una información, como una señal que me están dando, puedo entrar más en diálogo conmigo y descubrir espacios más saludables dentro mío. Dice Alexander Lowen, el creador de la bioenergética, todo estrés produce en el cuerpo un estado de tensión. Normalmente la tensión desaparece cuando el estrés es aliviado. Las tensiones crónicas, sin embargo, persisten después de que el estrés provocado haya sido eliminado, bajo la forma de una actitud inconsciente del cuerpo o de un grupo de músculos. Dichas tensiones particulares crónicas perturban la salud emocional al disminuir la energía del individuo, restringiendo su motilidad, es decir, su capacidad de moverse, y limitando su autoexpresión. Resulta entonces necesario aliviar esta tensión crónica, si es que la persona ha de recuperar su plena viveza y su bienestar emocional.
cuando nosotros repetidamente vamos estando en situaciones de estrés, la sesión terapéutica es una situación de estrés. No siempre, no en todo momento, pero es una situación de carga emocional que nos acerca a dolores, que nos acerca a traumas, que nos acerca a situaciones que nos ponen un poquitito más en alarma. Cuando eso pasa, uno siente alivio, pero cuando la cosa es repetida y yo no encuentro canales de alivio, como pueden ser el dormir, pero no solo el dormir, sino también hacer descarga corporal, el llorar, el hablar y expresar lo que me está pasando emocionalmente. Y lo que estamos menos frecuentemente acostumbrados, que es a buscar canales de expresión corporal y emocional que nos liberen, como puede ser a veces un llanto, como puede ser a veces un grito, como puede ser a veces una descarga sonora o una expresión de descarga corporal, ¿no? Como las que muchas veces vemos en los chicos, ¿no? Que patalean, que golpean, que gritan. Bueno, parte de eso es lo que nosotros trabajamos en bioenergética. Cuando no se da esa descarga, el cuerpo queda cargado y queda cargado de forma crónica. Entonces yo ya no estoy tan disponible para conectarme con el otro y además no estoy tan en sintonía conmigo porque esa tensión crónica se empieza a volver inconsciente. Es como un callo. Nosotros podemos hacer cosas que nos permitan incorporar el cuerpo a la escucha, que nos permitan estar presentes con el otro corporalmente y que nos permitan desarrollar un modo de conexión con nosotros desde el cuerpo y desde el cuerpo a nivel orgánico, es decir, a nivel de todas las dimensiones de nuestro ser, que nos permitan ser más saludables. Cuando nosotros vamos entrenando eso, vamos teniendo la capacidad de estar simultáneamente en contacto con el otro y en contacto con nosotros mismos. Es como si hay un ojo o un oído que estuviese en el otro, mientras hay otro que permanece siempre en esta sintonía corporal. Eso nos ayuda a registrar cuando tenemos mucha carga y buscar canales que nos permitan aliviar la carga, aliviar la tensión, aliviar el estrés emocional. A la vez, tener este contacto corporal nos permite sostener mejor los niveles de carga y tensión que a veces tenemos que sostener, ¿no? Nosotros no podemos evadir estas situaciones porque queremos acompañar al otro. Aunque muchas veces lo hacemos, muchas veces terminamos haciendo, diciendo, teniendo gestos con nuestros pacientes que hacen que evadan las situaciones de angustia o de dolor emocional porque a nosotros nos recargan. Si nosotros mantenemos una saludable conexión con nuestro cuerpo, habilitando lugares adecuados de descarga, cuando vengan esos lugares de tensión emocional, manteniendo esta conexión, vamos a poder sostener esa carga y atravesarla de un modo no rígido, sino más flexible. Si nosotros mantenemos la conexión con nosotros mismos, también vamos a poder estar más abiertos, más espontáneos y vincularnos de un modo más real con el otro. Nosotros como terapeutas generalmente no tenemos tan desarrollado estos aspectos. Por ahí alguno lo ha ido haciendo a través de distintas formaciones o de sus caminos y tradiciones espirituales y religiosas y de búsquedas personal. Pero nosotros podemos desarrollarlo. Y mientras más lo desarrollamos, mayor conciencia vamos teniendo de lo que se mueve dentro y de lo que se mueve en el vínculo. Susana Kesselman es una bioenergetista argentina que escribe un libro que se llama Pensamiento Corporal. Dice, siendo la autoobservación y la observación instrumentos privilegiados para el conocimiento del comportamiento humano y para su transformación, el grado de sensibilidad influirá en la calidad de lo observado. Es decir, yo puedo ser más sensible o menos sensible, tener mayor capacidad de percepción o menor capacidad de percepción. Si yo desarrollo mi sensibilidad, si yo amplifico la capacidad de conectarme corporal y emocionalmente, la calidad, la profundidad de lo observado va a ser mucho más amplia. La capacidad de ser receptivos, sigue diciendo Kesselman, de estar presentes en la sensación, multiplicará las potencialidades de una autoobservación
más plena y más sensible. O sea, mientras yo más vaya permaneciendo conectado conmigo, me vuelva más abierto, más disponible, más sensible, voy a amplificar mi sensibilidad y voy a profundizar la capacidad de entenderme a mí, qué es lo que necesito, y también de entender terapéuticamente al otro. Para cerrar, me gustaría leer un texto de un libro que se llama Psicoanálisis Relacional, de Janina Piccolo, de Vicky Font, de Martín Forli y de Paula Mayorga. Es un libro bastante reciente que tiene, les diría para mí, de lo más lindo del psicoanálisis. A los que son psicoanalistas se los recomiendo, y a quienes no son psicoanalistas se los recomiendo aún más, porque nos pone en contacto con las cosas más lindas del psicoanálisis. Y introduce una idea muy, muy interesante, ¿no? Que es el contacto corporal y el trabajo corporal como uno de los pilares del terapeuta. No solo, como vamos a ver después, la supervisión o lo que solemos recibir en la formación, que es la teoría, sino también el contacto corporal. Ellos dicen, si pensamos en los principales pilares del terapeuta, estos son la teoría, el análisis personal y la supervisión. ¿Sería el trabajo corporal un cuarto pilar que nos debemos? Actualmente nos encontramos con pacientes que parecen no poder habitar sus cuerpos. Los sienten vacíos y desconectados de su ser. Son cuerpos sobreexpuestos y sobreexigidos. ¿Cómo podemos volver a dar entidad a esos cuerpos? ¿Cómo habitamos nosotros, analistas, nuestros propios cuerpos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a trabajar internamente con nuestro cuerpo? Solemos escucharlo y hacerle lugar a este cuando sufre, cuando presenta síntomas. Pretendemos que los pacientes aprendan a integrar cuerpo y mente, y nosotros, analistas, ¿podemos salirnos del sillón? ¿Podemos escuchar no solamente con nuestras mentes? ¿Podemos escuchar los cuerpos en interacción con nuestro propio cuerpo? Quizá tengamos que interpelarnos sobre nuestro lugar de terapeutas, quietos, inmóviles, rígidos, ilusoriamente neutrales. Todo esto favorece la disociación mente-cuerpo y va en desmedro de su integración. Nosotros podemos incorporar el cuerpo a la escucha, podemos trabajar nuestro cuerpo para estar más sensibles y más conectados con él en sesión, podemos hacer cosas en sesión que nos permitan tenerlo más presente. Yo soy terapeuta en bioenergética, yo trabajo con el cuerpo. Los bioenergetistas tenemos esa gracia de no solo estar sentados, sino poder pararnos, movernos, entrar en contacto. Ahora, más allá de esta especialidad, todos los terapeutas pueden ir encontrando claves que los ayuden a sintonizar fuera del espacio terapéutico para estar más sensibles a su cuerpo en sesión, e incluso algunas claves que pueden encontrar en la sesión. Ahora van a hacer les vamos a proponer un ejercicio de contacto corporal. Es un ejercicio, algunos ejercicios, en realidad una pequeña rutina con algunos ejercicios básicos que los van a poder hacer antes de la sesión, después, entre pacientes o al terminar su día. Es una muy buena práctica esto de ir haciéndonos como micro espacios para conectarnos con nosotros. A los que les interese, después también les dejamos algunos links más para poder profundizar en ellos. Ojalá les aporte.